Bueno, ingenieros, se acordarán que la clase anterior, el martes pasado, fuimos torturados horriblemente hablando sobre la beta, y que este parámetro era un parámetro que iba cambiando de acuerdo a la corriente que empezaba a fluir por el colector y la temperatura del dispositivo. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, empezamos a ver algunas configuraciones que no dependían directamente de la beta. Y pues una pregunta muy importante sería, oye Carlos, pues tú dices que no depende de la beta directamente y tus fórmulas a todas luces se ve la beta por todos lados. Bueno, eso es algo que vamos a ver precisamente en esta clase. Cómo es que si alguien nos promete que no dependemos de la beta para la parte de amplificación, aquí en las fórmulas aparece. Entonces, empezamos a ver todo este tipo de fórmulas. Espero que no haya quedado ningún tipo de dudas al respecto de cómo obtuvimos este tipo de, todas estas ecuaciones. Si quedan dudas, hay dos opciones. Una, que yo creo que es la más brillante, pregúntenme ahorita que estoy de buen humor. O dos, ahí están los videos grabados. De cualquiera de las dos opciones se obtienen buenos resultados. ¿Ok? Entonces, continuamos. Vimos algunos problemas. Aquí está uno de los problemas que trabajamos. Déjenme un tantito. Ahí está. Para que no interfiera con la pantalla. Y bueno, vimos este problema que es una configuración típica del transistor en la cual tenemos una resistencia en la base, una resistencia en el colector y no hay nada en el emisor. Y comprobamos que las nuevas fórmulas funcionaban para nuestro circuito clásico, ¿no? En donde tenemos una polarización de emisor común. Entonces, ingenieros, demostramos que nuestras ecuaciones funcionan muy bien para nuestro emisor. Este es dos palomitas de que está viendo de que el circuito me dejó en visto. Disculpen la idiosincrasia. Después empezamos a cambiar un poquito los parámetros y jugamos. Quitamos la resistencia de la base, agregamos una resistencia al emisor y se conservó una resistencia en el colector. Y de igual forma pudimos ver que mi configuración funcionaba igual. Y bueno, hasta aquí, qué raro, nada más hicimos 4 diapositivas en toda la clase. Pero bueno, ahora nos quedamos, la clase anterior nos quedamos en hacer este ejercicio. Si se fijan, este ejercicio es una combinación del primero, en el cual tenemos una resistencia en la base, y del segundo, que tenemos una resistencia en el emisor, para obtener esto. ¿Sí lo ven? Con una beta de 50. Algo que nadie me ha preguntado hasta el momento. Carlos, ¿para qué rayos sirve ese capacitor? ¿Por qué está ahí ese capacitor, Carlos? Bueno, es algo que vamos a ver más adelante, ingenieros, por si tenían la duda. Y por si no la tenían, pues sembramos un poquito la duda. Ah, rayos. ¿Puedes repetir? Se entrecortó. Bueno, creo que seguimos teniendo problemas. Qué bueno que se graba esto.
Entonces, ingenieros, vamos a resolver este circuito de igual forma. Vamos a obtener el valor de corriente de la base. Entonces, vamos a decir que ¿alguien gusta que cambie el color del plomo? Sí. Ok, lo cambiamos. Hay tantas opciones y siempre caigo en la misma. No me gusta ese color. Entonces, nuestra corriente de base va a ser igual a el voltaje de fuente, que en este caso el voltaje de fuente es común para la base y para el colector. Entonces es igualmente para cualquiera de los dos casos, menos nuestro ya conocido famoso número entre la resistencia de la base, que es 4, bueno, vamos a poner más beta más 1 resistencia del, vamos bien hasta ahí, ¿no? Pueda apoyar con la Si quiere yo le ayudo, profe. Eso, gracias. ¿Quién es usted? Bueno, me dice ingeniero jefe. Ingeniero jefe, ¿cómo ha estado, ingeniero jefe? Muy bien, yo sé. Ay, joder. Eso. Todo tranquilo. Ya quiérete, Luis. Entonces, No entendí, bro, pero está bien. Mándeme. No, profe, perdón. Entonces, ¿de cuánto nos da ese valor, ingenieros? El de arriba es 0.7. Sí. Acuérdense que el voltaje colector base emisor, que es el voltaje que se cae entre este punto y este. Ya saben que como es un diodo. Esperen, ya volvió a funcionar. Súper. Gracias. Profe, es 4.5 por 10. Mándeme. Es 4.5 por 10 a la menos 7. 4.5 por 10 a la menos 7. ¿De dónde? O sea, a mí me salió 0.051. Pero no sé. No sé qué. Profe, abajo no es 51 por 1000. Es 51 por 1K. Ajá, por eso. Sí. Ahí está. Pero como Gracias. usted es uno, pues no lo puse, bueno, por motivos de haraganería, ¿no? Ustedes disculparán. O sea, si es por 1000. Sí, porque recuerden que estamos multiplicando por la resistencia del emisor, que es este de aquí. Aquí voy a poner. Bueno, a menos que yo les especifique otra cosa en algún examen o en algún otro caso que, no sé, francamente la vida no sabemos a dónde los va a llevar a parar a ustedes. A lo mejor uno de ustedes sí se dedica a hacer algo electrónico. Recuerden que si el diodo es de germanio o si el transistor es de germanio, es 0.3. Pero normalmente nos enfocamos en el caso del punto 7 porque es como que el más usado, ¿no? Entonces ya tenemos una respuesta. Bueno, a mí me salió con lo que está ahí 4.01 por 10 a la menos 5. A mí también me salió eso. Entonces deben ser 4.01
microamperes. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, obtener el valor de corriente del emisor no nos debería causar mucho estrés, porque ya son... ¿La música? Supongo. No, es que ni se escucha música, la verdad. Ah, ok. Es que tengo música para amenizar un poquito, pero aparentemente no se oye nada. Aquí recuerdo 51 más un K. ¿Cuánto nos da, ingenieros? Ese 51, profe, también es por 1000. No. Acuérdate que nuestra fórmula de aquí. Entonces, estamos diciendo cierto. que son 430 K entre 50 más 1 más K. Perdón, estuvo muy abrupto esto, ¿no? Pero creí que no iban a caer en la trampa. Siento que entonces sí están muy... Todavía están sentidos con calificación. Sale, bueno, a mí me dio prof 2.04 miliamperes. Sí, sale eso. Ahora, si nosotros hiciésemos esto, ¿cuánto tendríamos en la corriente de la... $2.006 miliamperes. Ok. Sí. Bueno, ya saben, pues es muy parecido, ¿no? Son cantidades muy parecidas. Lo cual era de esperarse porque recuerden que era obvio porque dijimos esta. Ahora, ¿alguien me puede decir en el emisor cómo se obtiene y quién lo obtiene? No, la verdad no sé, prof, pero supongo que a lo mejor con la intensidad del emisor, y ya calculamos, y la suma de esta red de abajo, bueno, la resistencia y el capacitor. No, el capacitor ahorita no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, usando la fórmula que nos puso aquí de voltaje igual a resistencia por intensidad, pues la Exacto. intensidad de esta y la resistencia Entonces, del emisor. 2.04 miliamperes por 1 kilo. Pero bueno, esto tiene que ser de calculadora, pues podemos ver que es 0.04 volt. ¿Sí? Y al final, ¿quién me dice? Bueno, ya podemos, ¿quién me da? No sé. Nuestro valor de colector emisor. Valor de voltaje de colector emisor.
Recuerden que eso es los 20 volts de mi fuente menos lo que se cae el voltaje de esa resistencia, que es la corriente por 2K menos lo que se cae en esta resistencia, la corriente de emisor por 1K. Y acuérdense que como siempre hemos considerado que I, C e I son lo mismo, entonces... No, ya no quiero. Ya no quiero. No. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué dicen? ¿Qué no quieren? ¿Que no quieren estudiar y no quieren vivir? ¿Ya no quieren llorar? ¿Quién me dice ese resultado, mis queridos y poderosos ingenieros? Me salió a mí 13.948, pero... Ah, no, espere, no, olvídelo. ¿Alguien está haciendo ejercicio? Yo de electrónica básica. No, esto ya es electrónica super avanzada, ingenieros. ¿Me puede volver a explicar cómo planteó el volumen de la última ecuación? Ok, borro. Vamos a... Sí, gracias, por. Aquí nos están diciendo que nos tiene Ajá. el voltaje el voltaje simplemente es como la suma de fuerzas, ¿no? O sea, cuando ustedes les dan su gasto del mes, tienen sus, no sé, digamos que son super ingenieros millonarios y su gasto del mes es de 30,000 pesos. Entonces su señor padre les da, 20,000 pesos. Su señor padre les da 20,000 pesos para gastar al mes. Entonces, pues ustedes dividen su gasto entre las idas al bar. Eso fue muy cruel. Las idas virtuales al bar. Que son un X número de chelas, digamos. O sea, digamos 2,000 cervezas. ¿Qué es esto? O sea, aquí cae un cierto gasto, ¿no? Ok. Son estas cervezas por el costo unitario de cada cerveza. Perdón. Estoy sustituyéndolo, perdón. Es que lo voy a plantear con fórmula y después lo planteamos, sustituimos valores. Entonces tenemos nuestro gasto mensual menos un X número de cervezas, que es RC, esto de aquí, ¿no? Por el valor unitario de cada cerveza, 2.06, que es IC. Y algún otro gasto, no sé, invitar a la pareja al cine, ¿no? Que bueno, invitar a la pareja al cine, pues es
un boleto que cuesta alguna cierta cantidad. Entonces RE es mi boleto del cine por por cuántos boletos compré. En este caso, y como ustedes son ingenieros bien listillos, se dan cuenta que los boletos del cine y el precio de la cerveza cuestan casi lo mismo, ¿no? Entonces, el gasto de la semana lo puedo hacer de esta forma. ¿Y lo ven? Básicamente es, Sí. tengo una cierta cantidad de dinero y pues divido entre tanta cantidad de gastos ese dinero. Entonces, aquí en estas dos K de resistencia hay un cierto gasto de dinero o una caída de voltaje, y en este 1K hay otro gasto de dinero o otra caída de voltaje. ¿Sí lo ven? Sí. Básicamente, eso es lo que en realidad está detrás del análisis de circuitos. Cómo hacer cuenta. Entonces, esto lo sustituimos. Profe, Dígame. una pregunta. Entonces, de la misma manera podríamos sacar BSB, o sea, digamos, pensando que más bien en ese caso utilizaríamos pues BSC y luego el voltaje en el emisor y el voltaje en base, y así sacaríamos BSB. Si quieres, ahorita lo calculamos, el voltaje en base. ¿El voltaje en base? ¿O no? Ok, mira. O sea, es que Ay, Dios. o sea, me refiero a que ese voltaje colector emisor, o sea, digo, siguiendo la misma teoría, se podría calcular un voltaje ¿cómo se dice? Emisor base. Emisor base. O sea, O base emisor. este punto. Ajá. Ok. Sí, de hecho, ¿tú te acuerdas? Este es lo que se trae acá, en realidad solo es por este todo. Por lo tanto, tu voltaje base Ah, ok. ese siempre va a ser 0.7. Ok. Y en algún punto de las ecuaciones que presentamos alguna vez, Al principio. ahí está. Gracias. Sí. Sin problema. Tin, tirirín, tirín. Ok, entonces este número, ¿cuánto sería, mis queridos ingenieros? A mí me salió 14 exactamente, 14. cerraditos. Ujú. Ok, se descomputó ahora sí. Ya se volvió a arreglar. Bueno. Yo tengo, ahora sí que como dice nuestro poderoso peje, Otros datos. yo tengo otros datos. Bueno, a mí ahorita me acaba de salir 13.90 y bueno, es un valor muy similar. A mí me salió 13.98. 98. Sí, pues sí, digo, es un valor que estamos esperando, ¿no? Ingenieros, ¿tienen dudas de las formas de polarización? En realidad, todo el rollo, nos tardamos mucho explicando esto, porque pues lo que quería era que entendieran más o menos de dónde salían todas estas fórmulas. En realidad, al final del día, si yo les pregunto, obtén mi valor de la corriente de la base, pues sabrán que van a utilizar esta fórmula, y si no tengo resistencia en el emisor,
pues este factor se va, ¿no? O si no tengo resistencia en la base, pues entonces esa parte se pierde. ¿Sí se ve más o menos, ingeniero? Sí. No hay mucho pierde. Entonces, ingeniero, pasemos a una parte más interesante de la clase. O sea, ya no hacer tantas fórmulas, pero entender qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, les presento un pequeño cuadrito comparativo. Vamos a ver cómo la estabilidad de la polarización mejoró. Y nos dice, adicionalmente, ¿sí ven la crucecita? Adicionalmente a agregar una resistencia al emisor, o sea, esta de aquí, provee mucha estabilidad. Es decir, las corrientes de, se me olvida siempre el nombre de esta palabra, electrónica. En probabilidad se llama sesgo, aquí se le llama polarización. Las corrientes de polarización y voltaje se mantienen muy cerca cuando hay cambios en las condiciones del circuito, cambios externos en las condiciones. Por ejemplo, habíamos hablado que si la corriente del colector incrementa o la temperatura incrementa, entonces la beta empieza a variar. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos? Entonces, cuando nosotros ponemos una resistencia en el emisor, nosotros en automático ya nosotros vamos a ver algo bien interesante. Este circuito fue el que trabajamos justo aquí, este de acá, con una beta igual a 50. Se los dejo a modo de tarea y de verdad sí me gustaría que, no hoy porque hoy supieron ya demasiado, pero mañana o el sabadito se den un respiro y puedan obtener estos mismos valores de polarización que obtuvimos en el ejercicio de aquí, de la lámina 31. De hecho se está grabando para que lo puedan ver rápidamente y obtengan estos valores para un cambio de beta. Entonces pueden ver algo bien interesante. Mi corriente no cambia, mi corriente de base no cambia. Esto nos queda claro, ¿no? O sea, sí era de esperarse en esta polarización, que mi corriente no cambiaba. Este valor, obviamente, es igual a esta. Es una diferencia muy directa, ¿no? Como si la beta está haciendo muy importante. Salto muy fuertemente. Ahora veamos qué pasa con ese que acabamos de replicar aquí arriba. Les pido que obtengan ustedes con sus fórmulas, más que nada porque sí
si en algún momento en su examen, no este que viene, les repito, es de diodos, el que viene, vamos a hablar un poquito de transistores. Entonces, practiquemos. Digo, tienen una muy buena guía, prácticamente es lo mismo estos valores. Vamos a hacer lo mismito, solo que en vez de 50 vamos a sustituir por 100, ¿vale? Entonces les recomiendo que lo hagan. Y ahora vean este análisis. Cuando tenemos una beta igual a 50, tenemos un cierto valor de corriente en la base. Y cuando aumentamos la beta, ese valor cambia. Pero fíjense qué interesante es esto, ingenieros. Cuando nosotros hacemos esta parte de aquí, vean cómo esto no se duplicó. Ya. Voy a tachar, no se duplicó. Lo cual es muy bueno, es excelente saber que esto no se duplicó, porque entonces sabemos que si mi beta empieza a variar por cuestiones de cambios de corriente o cambios de temperatura, entonces ¿cómo se dice? Mi corriente de colector no va a estar tan variante. ¿Sí ven eso? Noten eso, es como que lo maravilloso de agregar esta resistencia a la ecuación o al circuito. Agrego esta poderosa resistencia y simplemente logré que no dependiera tanto mi valor de corriente en la beta. O sea, no se ve reflejado tan directamente. ¿Sí lo ven? Esa es como la parte interesante. Esta dependencia, y por ende tampoco este valor se cae tan drásticamente. Entonces ese es lo que estamos demostrando, que ahora ya no dependo tanto de mi beta para mi valor de corriente de colector. O sea, si empieza a variar por temperatura o por cambios de corriente, esta corriente no va a variar tanto. Luego entonces nos gusta este tipo de polarización. ¿Dudas, ingenieros? No, profe. No. ¿Seguros? ¿A todos los convencí? Sí, nada más, profe, ¿le podría regresar a todas las fórmulas para que nada más le tome foto y ya para hacer el ejercicio? Espera. Listo. De todas formas está en el video, ¿eh? Y también en el video anterior. Bueno. Gracias. Ahora, vamos a checar, ingenieros, una tercer polarización. Les presento a nuestro amigo divisor de tensión. ¿Se acuerdan que el voltaje en unas resistencias... ¡Ay, dioses! ¿Qué le pasaba? Cuando las resistencias estaban en paralelo, pues se dividía, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se analiza este circuito. Esta es una polarización de divisor de voltaje. ¿Vale, ingenieros? Ahora recordemos me voy a llevar estas dos ecuaciones. Control C hacia acá. Control V. Oh, diablos. Y las voy a poner por acá. Un poquito. Vamos a ver qué tiene de distinto estas ecuaciones ahora con respecto a las nuevas.
Paso número 1. ¿Están de acuerdo, ingenieros, que la resistencia R1 y R2 forman parte de la entrada de la base? Supongo. Sí, profe. Ah, muy bien. Ay, Dios. Entonces, como ambas resistencias forman parte de esa entrada, tenemos que sacar una resistencia equivalente entre R1 y R2, que precisamente lo hacemos con esta fórmula de aquí. ¿Ustedes recuerdan cómo sacar resistencias en paralelo? Ambas fórmulas son equivalentes, ¿eh? Son exactamente el mismo resultado. Entonces, una vez obteniendo esta resistencia, que le vamos a llamar resistencia equivalente o resistencia de Thevenin, va a ser sustituida en esta vieja ecuación que ya conocíamos. ¿Sí? Sí, profe. Oiga, profe, pero bueno, si no es mucha No, molestia, claro que no. ¿cree que podría ser el diagrama de cómo quedaría ya asumiendo eso? O sea, nada más sería el diagrama, o sea, por lo que entiendo sería el diagrama que ya habíamos estado usando, o sea, queda igual que el de la lámina 33, ¿no? Ah, ok, te entiendo. Después de haber calculado las resistencias equivalentes. Sí. Ah, ok, sí, cómo no. Voy a... Ah, qué buena rola. Sí. a mover. ¿Cuál están escuchando? Blinding Lights. Ah, yo pensé que sí se escuchaba mi Alexa. Ok, entonces nosotros tendríamos nuestra resistencia de Thevenin. Algo así, ¿no? PSC, RC, RE, y esta es mi resistencia de Thevenin. O sea, estas dos resistencias las pude convertir a esto. Ok, va, gracias. Entonces, aquí me equivoqué. Perdón. Ah, ahora me equivoqué peor. Un amigo ahí en la universidad, en la licenciatura, siempre que un profe se equivocaba, gritaba que por eso reprobaba. Decía, por eso repruebo. Perdón, mis ¿Quiere anécdotas. que hagamos eso, profe? Mándeme. ¿Quiere que hagamos eso? Pues digo, nada más me acordé. Háganlo en las otras clases. En la mía, pues, denme chance, ¿no? Sí, profe, sí. Ay, ya se trabó esto de nuevo, maldita sea. Por eso reprueban. Ah, ahora sí fue un chiste cruel, ¿no? Dada la circunstancia en la que terminaron su examen anterior. ¿Qué clase fue, por cierto? Diseño de experimentos. Ah, probabilidad. Sí. Pero de las buenas. Justo eso. Ay, ingenieros. Cuando ustedes vean procesos markovianos, me dirán si es de las buenas esa probabilidad. En fin. Ahora sí. Entonces, fíjense, ingenieros,
esta ecuación es igualita a esta. Lo único que cambió es que esta resistencia que entra en la base la tenemos que calcular previamente. ¿Sí lo ven? ¿Qué es BR2? Perdón. Ah, muy buena pregunta. Ustedes, ¿Voltaje de la resistencia 2? exacto, ustedes que ya saben qué pasa con un divisor de voltaje, porque creo que incluso lo vimos en nuestro primer laboratorio. Acuérdense que en un divisor de voltaje tenemos una caída de voltaje que le llamamos voltaje 1 y una caída de voltaje llamada voltaje 2. Justamente lo que entra en la base es el voltaje 2. Y para calcularlo, pues tenemos nuestra vieja fórmula de voltaje. La fuente por la resistencia 2 sobre R1 más R. Sí. Entonces, el voltaje que hay aquí en la base va a estar dado por este número. El voltaje de colector va a estar dado por aquí. El corriente de emisor por esta fórmula y el voltaje colector por esta otra. Si se fijan, no cambió mucho el circuito, solo lo único es que vamos para calcular nuestras corrientes, vamos a tener que utilizar previamente el valor de la resistencia de Thevenin cuando tenemos dos resistencias de esta forma. ¿Sí lo ven? Es lo único que cambió, no fue muy agresivo el cambio. Y ya solamente esa R de Thevenin se va sustituyendo en todas las RBs, ¿no? Sí, perdón, Va. aquí Gracias. valiéndome la vida la fórmula y ya no me fijo. Confundamos. Ahora sí, mis poderosos ingenieros, yo supondría que todos ustedes ya estarían en el nivel de obtener el resultado de ¿cómo se llama? De este circuito. ¿Quieren intentarlo o lo dejamos para casita? Aquí, ¿no? En clase. No le perdemos, ¿verdad? Ok, ingeniero. Pues aquí en clase, total. Digo, ¿qué tiempo tenemos? Sí, pues sí. Ahí lo vamos haciendo rápido. No hay problema. Eso. Esa voz me agrada. Pues empecemos. Yo digo que lo dejes de tarea. Mándeme. Yo digo que lo dejes de tarea. Bueno, yo tengo un voto porque lo dejen de tarea. Yo voto también por la tarea. ¿Quién más? Clase. 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 2 contra 2. Yo creo que tarea. 3 contra 2. Clase. Rayos, ya nos ganaron. Clase. Tarea. Tarea. Clase. O podría ser este de clase y dejarnos uno de tarea para que practiquemos un poquito. Bueno, podemos hacer esto. Hacemos y después cambiamos la beta. Cambiamos la beta y cambiamos una resistencia. Un valor de resistencia. ¿Qué les parece? Ok. Entonces, paso número 1. No tenemos la condenada beta. Vamos a ver, espérenme, ya no me acuerdo esa beta cuál era.
Vamos a poner una beta de 100. Ya, total. Bien igual a beta. Después lo cambiamos. Entonces, ingenieros, vamos a obtener la corriente de base, que es IB igual a el voltaje que entra en la base, Resistencia de Thevenin. vamos a obtener la resistencia siendo que ¿cuánto es la resistencia? Bueno, voy a hacer la suma. ¿Algún ingeniero valiente que me ayude? 3.58. Ok. Ahora sí, vamos a empezar a sustituir. Este valor, ¿cuál es? $10. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene este valor? ¿O cuál es este valor? Recuerden que es el valor del voltaje que entra en esta vez en la base. ¿Cuál es ese valor? Es el voltaje de la resistencia de Thevenin, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que hacer otro cálculo. ¿Cuánto es el voltaje que se cae en esta resistencia para saber cuánto entra en la base? Luego entonces vamos a hacer no. Ujú. ¿58? ¿Cuánto? 3.58 3.51. volts. Ujú. Sí, ¿No? No sé. sí, sí. Por el... Ya. Tu, tu, tu. Me Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. automático Tu, fue tu. eso. Profe,
Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, ingeniero. Oiga, ¿podría, por favor, repetir por qué el voltaje de la resistencia 2 es el mismo que el de la resistencia de Thevenin? Ah, te estoy diciendo, un chocolate, ¿no? Ya tienes mucho en tus fábricas, Sanborns. Me equivoqué, aquí me faltaba escribir. Pero da lo mismo porque cuando obtengamos la resistencia de Thevenin, tenemos que multiplicar resistencias, la sumatoria, ¿sabes? Ya es que para lo que de la base por el voltaje. Por eso tenemos Sí, no, o sea, pero mi pregunta va más bien porque nada más tomamos el voltaje en R2 y no en R1 y R2 y por ahí hacer una suma, una diferencia. o sea, por esta fórmula nos es No, ¿por qué? ¿Por qué el voltaje de la base es R2? ok. ¿Por qué el voltaje de la base es R2? Y el voltaje en R2. Vamos para allá. Se supone que aquí en toda esta rama, ¿estás de acuerdo que hay 10 volts circulando? ¿Sí? Sí. Aquí hay 10 volts en todo, a lo largo de esas dos resistencias. Hay dos, hay 10 volts. Entonces, si yo hago una división de voltaje, porque es lo que está pasando, ¿estás de acuerdo que en R1 se cae una cierta cantidad de voltaje? Un voltaje X. En R2 un voltaje Y. Pues mi voltaje X solo está aquí. Mi voltaje Y es el que está de este punto a tierra. Por eso estamos considerando el voltaje Y. O sea, el voltaje que se le queda la resistencia 2. ¿No más o menos contesté tu pregunta o te confundí más? Más o menos. Bueno, espero que al rato se aclare un poquito más. La resistencia según yo es .28, la de arriba. ¿Cómo? O sea, el resultado de esa resistencia, la RTH, según yo es .28. ¿.28? Sí, 10 menos 5.6 entre 15.6. Esto me pasa por No, pero acuérdate que 5.6 por 10K. Ah, es por... entonces sí. Ahí hay un puntito de 10K. Entonces, ingenieros, ahora sí, ¿cuánto me da este resultado de ID? No lo creerán, pero yo también estoy haciendo probabilidad y estadística, ¿ustedes creen? Estoy recursando probabilidad y estadística. Le scuole tempiagna de Vitonchete. 47.8 microamperes.
¿Le suena bien? Sí, 47.88 exactamente microamperes. Profe, Dígame, ingeniero. una duda existencial rapidísima. Dígame. Si no tuviéramos la resistencia 2 y se conecta a la base, entonces diríamos que directamente el voltaje sería 10, ¿no? Sí, De exacto. voltaje. Ok, gracias. Nada más era eso. Sí. No, qué bueno que salió la duda. Entonces, ya nada más nos falta calcular I e IE. Bueno, IE puede ser de la misma forma que calculamos IB. Solo recuerden que son 3.58 entre 101. Eso es por fórmula, recuerden, por 560 ohms. Entonces yo lo voy a hacer también. Y nos da ¿cuánto nos da, ingeniero? Bueno, ya 4.57 miliamperes. Y pues aquí es IE menos IB, que y pues bueno, ya con esto pues hemos calculado ya gran parte del circuito. No sé si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, llantos. Bueno, llantos sí, ¿no? Pero no por mi culpa, ¿estamos de acuerdo? Yo digo que por el momento, ya para que no sufran tanto, cerremos. Ya con esto ya estamos a un tema de terminar con BJTs, ingenieros. Ya nada más ahorita, la próxima clase nos dedicamos a explicar lo que es amplificación. Amplificación, pequeños conceptos como capacitor de acoplamiento, capacitor de bypass, los famosos modelos híbridos. Y pues ya podemos morir en paz en cuanto a BJT se refiere. Ya nos falta muy poquito. No sé si tienen dudas. Voy a dejar de grabar ya.